Bueno, Shalom, Yeshua nos bendiga, nos ayude con su bendita palabra y nos dé entendimiento nuestro Creador eterno para entender su palabra. Aquí no depende de cuántos años tienes en el camino del Creador. Aquí no depende si eres viejo o joven. Aquí el Eterno te da sabiduría y entendimiento si Él quiere. Como leímos un texto, ¿verdad? De cuando Job tuvo su prueba. Job pasó por una prueba. Está en Job 32. Y ya había 3 hombres acompañando a Job en su prueba. Uno de ellos era joven y los otros 2 pues con más experiencia y tal vez más mayores, más viejos. Entonces este joven no opinaba porque era más joven y él pensaba que pues si aquellos eran más viejos o más experiencia, pues no tendría sentido que él hablara. Pero el Eterno quiso usar a este joven para hablar. El Eterno fue el que lo usó para hablar. Vamos a leer un pedacito de esta escritura. Es Job 32. Dice así, el 6. Y respondió Eliú y dijo, hijo de Baruquel, yo soy joven y ustedes ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declarar mi opinión. ¿Qué tenía? Miedo de declarar su opinión, porque era joven y ellos viejos con más sabiduría. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Pues él pensaba que por más viejos tenían más sabiduría. Entonces, dice el 8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el único que puede darte entendimiento es el Eterno. Es el único que te puede hacer sabio, que entiendas. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. No porque aquel estudió más y es más viejo y tiene más años en una iglesia o lee más, significa que entiende más que tú. Es el Eterno quien da. Es el Eterno quien da la sabiduría. El Eterno quien da el entendimiento. Así, el Eterno nos bendiga. Hoy quiero hablar de las conversaciones que hemos tenido con personas y que me han preguntado y que han venido estas conversaciones. Y me decía, ¿por qué dicen ustedes que María tuvo más hijos? ¿Eso es difamarla? ¿Eso es degradarla? Y yo le dije, es que ustedes no entienden las escrituras, no entienden la revelación verdadera. Pero que el Padre Toro dice, el Padre Toro es un hombre de pura letra, sabe muchas letras, pero no tiene la revelación divina del Eterno. Él no entiende las escrituras. Él habla pura letra, pero no tiene la revelación espiritual del Eterno para poder entender. Y hay veces que me siento mal porque cada vez que platicas con un católico o católica, lo primero es que te saca al Padre Toro. El Padre Toro es el defensor de los católicos. Y lo aplauden y lo que él diga le creen. Pero yo sé por las escrituras que ese hombre es falso en su entendimiento, en su explicación.
Él no tiene la revelación divina, no las puede entender espiritualmente. Él solamente es puras letras. Y aquellos que lo aplauden y le creen es porque no tienen el Espíritu del Eterno para revelación. Estaba viendo un video que me mandaron, donde habla acerca de Yeshua y los hermanos de Yeshua. Y veamos los textos y esperemos en nuestro Creador eterno que nos dé entendimiento, inteligencia y nos ayude a entender su palabra. Por ejemplo, vamos a ver, voy a dar los textos que se dieron en ese caso. San Juan 2:12, vamos a ver San Juan 2:12 para la honra del Eterno y podamos entender sus escrituras. Dice así para la honra del Eterno. Esperemos en nuestro Creador eterno que tú que escuchas entiendas el mensaje y hagas una división, separación del entendimiento del que te voy a explicar. ¿Ok? Por ejemplo, dice así: después de esto, descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Cuántas personas iban entre Yeshua? Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Está haciendo una separación. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y cuando está hablando sus hermanos, no se refiere a hermanos espirituales, porque entonces no haría la separación con sus discípulos. Por eso está separando él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Por qué sus hermanos? Porque eran hermanos de Yeshua. Pero chequen lo ciego de las personas. Las personas que no entienden este mensaje dicen, es que eran hermanos en la fe. No. Aquí está haciendo separaciones. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. De ese caso no los mencionara por separado. Dijera su madre y sus discípulos o sus hermanos y no hablara de los discípulos. Pero está haciendo separación, que allí va María, Yeshua, sus hermanos de Yeshua, hijos de María, y sus discípulos. ¿Por qué digo hijos de María? Porque luego dicen, allí no dice que eran hijos de María. Pero entiendan una cosa. María tenía un esposo, varón, hombre. Y María era una mujer joven. ¿Ok? Y eran marido y mujer. ¿Marido y qué? Y mujer. José era su esposo. Si tú no crees que estos hijos eran de María, estás equivocado. Porque entonces estás tomando a José como un hombre adúltero. ¿Por qué digo adúltero? Porque la gente con la que yo he platicado y yo les he dicho que eran hermanos de Yeshua, dice, pero no dice hermanos de María. Le digo, entonces, si eran hermanos de Yeshua en la carne, ¿quién es su padre de ellos? José, pero no María. Entonces José tenía una vieja aparte y vivía con María. O sea, no encaja el tema. José era un hombre del Eterno, hombre preparado por el Eterno para que fuera el cuidandero de Yeshua, el esposo de María. Desde antes que María fuera a tener un hijo, ya era esposa de José, aunque todavía no se juntaban. Pero después que se juntaron, tuvieron relaciones y como es normal y original, vinieron hijos. Pero por algún motivo, el Eterno no puso hijos de María, solo él sabe su cuento.
Solo dice hermanos de Yeshua y no habla de hermanos en la fe. Entonces, si no son hermanos en la fe y no son hijos de María, pero son hermanos de Yeshua, ¿qué quiere decir esto? Que son hijos de José. Pero si José no es el padre biológico de Yeshua, entonces no son hermanos. No encaja la mentalidad tan pobre del que no entiende. Lo que debemos entender es que José y María tuvieron más hijos. Eso es lo que dice allí. María, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces, para defender a los católicos, el padre Toro les mandó un texto que no tiene nada que ver con este acontecimiento. Les mandó el texto de 1 Corintios 15:6. 1 Corintios 15:6, para defender al pueblo católico, y los católicos cuando dio este texto, amén, ese es, se les nota lo falso. Ese texto no tiene nada que ver con esto. Acá está hablando otro acontecimiento diferente. Yeshua, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Dijo Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 15:6, donde dice, y después de esto se le apareció a más de 500 hermanos. Pero lo que hay que entender en las dos separaciones, que son dos acontecimientos. Yeshua ya se había ido al cielo. Yeshua ya andaba en espíritu con su pueblo, con sus hijos. Se les apareció por 40 días. Y si es verdad, se les apareció a más de 500 hermanos. Pero ¿quién está diciendo 500 hermanos? Lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Lo está diciendo quién? El apóstol Pablo, no lo está diciendo Yeshua. A ver, vamos a verlo. Porque son dos casos diferentes. 15:6. 1 Corintios 15:6. Dice que primero se le apareció a Cefas y después a los 12. Yeshua se les apareció. ¿Quién lo está explicando? Pablo se lo está explicando a la iglesia de Corintios, diciéndole lo que pasó cuando Yeshua resucitó y se les estuvo apareciendo. Dice que se le apareció a Cefas y también después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pablo es el que está llamando los hermanos, no Yeshua. Pablo los está llamando hermanos, no Yeshua. Y ese texto es el que el padre Toro, que de padre no tiene nada, es el que está malinterpretando los textos. Aunque ese texto no tiene nada que ver uno con el otro. Aunque así fuera, no tiene que ver nada con el otro. Acá estamos hablando que Yeshua tuvo más hijos. Hermanos, perdón. Yeshua tuvo más hermanos. Y no hay un texto solamente. Hay muchos textos. Por ejemplo, San Juan 7 del 1 al 31. Vamos a ver San Juan 7 del 1 al 31 para que ustedes entiendan otra vez las escrituras y no se vayan por el lado falso. ¿Qué tiene de malo que María haya tenido hijos? Nada, tenía esposo. Entonces, ¿dónde está el problema? No hay ni un problema. El problema es la mentira que les han enseñado, que María sigue siendo virgen, pero si tuvo un hijo no es virgen. María es santa por el Eterno. ¿Qué significa santa por el Eterno? Apartada por el Eterno para hacer ese trabajo. A María la queremos y más que ustedes. Solo no le pedimos, porque quien murió por nosotros fue Yeshua. Quien resucitó fue Yeshua.
María no resucitó. María murió y no resucitó. O si resucitó, dime dónde está el texto. Esa es una mentira. María no resucitó, murió, pero no resucitó. Quien se fue al cielo fue Yeshua. Entonces, entiendan la verdad, porque muy posiblemente no volvamos a hablar de esto. A ver, dice así: para la honra del Eterno. El San Juan 7, el 1, dice allí: incredulidad de los hermanos de Yeshua. Incredulidad de los hermanos de Yeshua. Y no habla de hermanos en la fe, para que no entiendan el texto mal, porque se lo van a mandar al padre Toro y les va a sacar otra historia, porque aquel hombre no conoce las escrituras. Aquel hombre es el tropiezo que puso el diablo para que la gente crea y abra los ojos. Chequen el texto. Después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Quiénes? Los judíos. Y los judíos eran sus hermanos. Pero los judíos, hermanos del mismo pueblo, no de fe. Si los judíos lo querían matar, ¿cómo iban a ser sus hermanos? Los que él consideraba hermanos espiritualmente eran a los apóstoles. No al mundo, a los apóstoles. Estaba cerca la fiesta de los judíos y de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, chequen, hermanos, pero en la carne. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Sí ven cómo está haciendo otra separación? Sus hermanos en la carne, en su casa de él o donde se los haya encontrado, le dijeron: vete, sal, ve. Si tú te quieres dar a conocer, pues ve, para que tus discípulos pues crean en ti. Dice así: para que tus discípulos vean las obras que haces. Sus hermanos lo están criticando, porque Yeshua todavía no subía a la fiesta. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Ven cómo sus hermanos lo estaban criticando? Y son sus hermanos, pero en la carne. Hijos de María y de José y de Yeshua. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Ni quién? Ni sus hermanos. Pero en la carne, hermanos. Aquí no está hablando espiritualmente nada. Entonces Yeshua le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está puesto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Eso les dijo Yeshua. A ustedes el mundo los ama. A mí no, porque yo no soy del mundo. El mundo ama a los suyos. Por eso cuando nosotros hablamos de Yeshua, nos critican, no nos quieren, no comparten el mensaje, no se suscriben al canal para compartir el mensaje, para que ya no les llegue el mensaje. Se salen por la puerta falsa, buscan mejor al toro. Entiendan, hermanos, el toro no trae sabiduría del Eterno. Él es un ciego y guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer al hoyo. Entiendan. A ustedes el mundo no los puede aborrecer, porque ustedes son del mundo. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habló con ellos estas palabras y los dejó y se fue. Pero después que sus hermanos subían, después que sus hermanos habían subido, entonces también subió él a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto.
y le buscaban los judíos. ¿Sí ven? No estaban los judíos en aquella conversación. Allá lo buscaban cuando todavía no estaba. Y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmuración, gran murmullo acerca de él entre las multitudes. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Eso es lo que decían los judíos. ¿De dónde sabe tanto si él no ha estudiado? ¿Sí ven? Lean todo el texto de San Juan 7, del 1 hasta el 31, y van a encontrar. Pídanle la revelación al Creador eterno. Miren, vamos a ver otro texto que nos demuestra otra cosa. Vamos a ver en el libro de Gálatas 1:19. A ver, ¿dónde está Gálatas 1:19, hermanos? Vamos a buscarlo. Gálatas 1:19. A ver qué nos está enseñando su palabra bendita acerca de la familia de los hermanos de Yeshua. Porque quiero que sepan una cosa, que los hermanos de Yeshua en la carne no creyeron en él hasta que él resucitó de los muertos. Entonces sus hermanos en la carne creyeron en él y empezaron a predicar sus hermanos. También tenía hermanas, hermanos. Yeshua tenía hermanas y hermanos de parte de María y de José. Entiendan esto. Sigue diciendo. Gálatas 1:19. Dice el apóstol Pablo a la carta a los Gálatas. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Yeshua. ¿A qué envió Pablo cuando andaba enseñando? A ningún apóstol, solamente a Jacobo, el hermano de Yeshua. Hermanos, entiendan, la Virgen María, como le llaman ustedes, tuvo más hijos con José. José no era un adúltero. José no tenía una doble vida. José tenía su esposa. Era un hombre temeroso del Eterno. Lean las escrituras en Mateo 1, del 18 al 25, para que vean quién era José. Lucas 2, Lucas 1. José era un hombre bueno y justo. No era adúltero. No tenía una doble vida, una doble familia. Tenía esposa y hijos. Bueno, para probar que lo que hablamos es verdad, y espero en mi Creador que lo entiendan, vamos a ver Mateo 13:53. Vamos a ver el Mateo 13:53, y espero que el Eterno les abra los ojos y no se cierren a la verdad. Si ustedes aman la verdad y son verdaderos, entonces entenderán la verdad. Pero si son falsos y no aman la verdad, entonces rechazarán la verdad. Irán a buscar al Padre Toro para que lo saque de sus problemas. Pero quiero que sepan que ese mentado Padre Toro le va a dar cuentas al Eterno por su falsedad, porque tuerce las escrituras. Porque tuerce las escrituras. ¿Quiénes son los únicos que lo aplauden? Chequen los videos. Cuando va algún hermano de alguna iglesia cristiana, vamos a llamarle de esta forma, va el pobre hombre a hablar con el Padre Toro para llevar un mensaje del Creador. El Padre Toro está rodeado de cientos o 100 o 200, no sé cuántos católicos. Cuando el hermano habla
del Eterno, todo el mundo critican a ese hombre. Cuando el padre Toro habla sus mentiras, aplauden sus mentiras. Allí es donde vemos la falsedad también de ese hombre. Todo lo que contradice el padre Toro está mintiendo. Nada es verdad, porque he visto sus predicaciones que no tienen espiritualidad. La Biblia no se entiende nada más como se lee. La Biblia tiene su trasfondo, tiene su entendimiento, su espiritualidad. La Biblia no nomás es letras. La Biblia tiene conocimiento espiritual. Y ese hombre no lo tiene. Me ha dado pena ver hombres que van con su buen corazón a enseñar cosas del Creador eterno. Y ese hombre todo lo contradice y se burla. Se hace cosquillas, se burlón. Pero a él sí lo aplauden. A él sí lo aplauden. Busquen al padre Toro para que lo saque de sus dudas. Él sí sabe. Pues quiero que sepas que es el que menos sabe. Ese no lo escogió el Creador para traer un mensaje divino. A él lo escogió el enemigo para que sea el tropiezo de la verdad. Y muchos se van a quedar atascados allí, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y las personas confían en él a ojos cerrados. Si él dice que es esto, es esto. Es que él sabe, él estudió. No, no te equivoques. El Creador puede escoger a quien él quiera para enseñar. Yeshua era hombre sin letras. Los apóstoles tampoco estudiaron. Y sin embargo fue los que él llamó. El Eterno te puede escoger a ti para que enseñes. No ocupas un título universitario, porque no vas a hablar lo que tú quieres hablar. Vas a enseñar lo que el Eterno te va a dar que enseñes, no lo que tú quieras. Porque si tú vas a enseñar lo tuyo, entonces no es del Creador, eso es tuyo. Y ahí es donde vienen las falsas doctrinas, porque enseñas tu voluntad, tu sabiduría, no la de Él. Por eso debemos dejarnos mover por Él y enseñar su verdad. Vamos a ver Mateo 13:53. 13:53. Dice así: aconteció que cuando terminó Yeshua estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Yeshua se fue de Untaba y vino a una sinagoga, a una iglesia, vamos a llamarle así. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Esta sabiduría y estos milagros. Se maravillaban y decían: bueno, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y dice el 51, chéquenlo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo conocían a Yeshua? El hijo del carpintero. ¿De quién era hijo Yeshua? Hijo del carpintero. Hablando en el sentido material, no era hijo del carpintero, pero era el tutor. Era el hombre que el Eterno dejó para que cuidara a Yeshua mientras fue niño. Por eso le llama hijo del carpintero. Fue el que lo crió. Aunque verdaderamente el Padre Eterno era su propio Padre de Yeshua. Es como cuando tú agarras un niño de una mujer que conociste recién nacido o va embarazada. Ese niño le das tu apellido si va embarazada. Digo, si eres bueno de corazón. Le das tu apellido y lo haces tuyo. Y ese niño va a crecer como si fuera tuyo. Y así fue Yeshua.
Creció como si fuera hijo de José, aunque era hijo de Yeshua, hijo del Todopoderoso. Pero chequen lo que están diciendo estas personas. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre qué? María. ¿Cómo se llamaba la madre de María? De Yeshua. ¿No se llama su padre José, hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos? ¿Cómo se llamaban? Jacobo. Aquel que Pablo estaba diciendo, no había ningún apóstol nomás. A Jacobo. ¿No está aquí? Jacobo, aquí está. Jacobo. ¿Cómo se llamaba el otro hermano? José. El otro hermano, Simón. Y el otro, Judas. Está hablando de 4 hermanos y no en la fe, hermanos. Hablando hijos de María, del carpintero, hermanos de Yeshua. Más fácil de entenderlo no se puede, hermanos. Aquí no está hablando de hermanos en la fe, porque no es Yeshua quien está hablando allí. Es el hombre que se está mirando de la doctrina de Yeshua. ¿De dónde es el hijo? ¿De dónde tiene sus milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. Yeshua no les está llamando hermanos. Es el hombre que está al mirado de la doctrina de Yeshua. Entonces no está hablando de hermanos en la fe. Y está nomás mencionando a 4 hermanos varones, hermanos de Yeshua, hijos del carpintero y hijos de María. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? ¿Tenía hijas María también? Sí, hijas. 4 varones y mujeres. El único defecto que le ven los católicos a esto es, nomás porque no dice que son hijos de María. Pero no ocupas, el buen entendedor, pocas palabras. El inteligente no ocupa mucho para entender las cosas. El falso se sale por la puerta de atrás para no entender la verdad. El verdadero capta las cosas como son. El hijo del carpintero, su madre María, sus hermanos y sus hermanas. Y no está hablando de hermanas en la fe. Está hablando de hermanas en la carne. Y se escandalizaban de él. Pero Yeshua dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. ¿Por qué dice esto? Porque donde él enseñaba era su tierra. Y sus hermanos material no creían en él. Pero los judíos sí sabían quiénes eran su familia. María, José, sus hermanos y sus hermanas. Ellos sí sabían. Así que, hermanos, dejemos la mentira. Amemos la verdad. Hay muchos textos que les voy a dejar aquí para que ustedes los vean, los apunten, los analicen, y le echen lápiz y sean verdaderos. No se dejen llevar por la falsedad y las mentiras del que no tiene el conocimiento de la verdad. Yeshua los bendiga, hermanos. Y Shalom. Espero en mi Creador eterno que este mensaje sea para bendición. Y si eres de buen corazón, comparte el mensaje para que también otros abran sus ojos. Shalom.